Y a esta hora nos acompaña el abogado Francisco Machado de Cusca Estudio Jurídico. Ellos patrocinaban a Víctor Guayas en esta situación. Ha habido una serie de comentarios, se ha advertido gran cantidad de desinformación en torno al caso de este activista que fue asesinado en la penitenciaría del Litoral, y precisamente por esta razón nos acompaña el abogado Machado en esta mañana. Francisco, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Pues nos gustaría un poco conocer qué nos puede comentar usted respecto de la situación del señor Víctor Guayas. Él, como ya hemos dicho, estuvo detenido en la penitenciaría y es uno de los asesinados. Muchísimas gracias, Rosana. Muy buenos días. También un saludo a todas las personas que nos escuchan o miran a través de los distintos medios en los cuales se transmite esta entrevista. Efectivamente, el día sábado 12 de noviembre en horas de la noche pudimos confirmar el lamentable deceso de Víctor Guayas, nuestro defendido. Tuvimos conocimiento de esta noticia por los diferentes contactos que tenemos en las alianzas de derechos humanos, quienes pudieron acceder a la lista la lista que generó el SNAI y contenía los nombres de las personas que fallecieron en el pabellón transitorio F12 por el motín ocurrido en ese día. Don Víctor Guayas, hay que aclarar, ya estaba cumpliendo prisión preventiva, a pesar de haber tenido una primera sentencia. Esta no se encontraba ejecutoriada y estaba pendiente el recurso de apelación, por lo que don Víctor Guayas continuaba manteniendo su estatus de persona inocente y estaba esperando justamente una respuesta del órgano jurisdiccional para resolver su situación, para determinar si es que continuaba en el centro de privación de libertad con una condena o si bien seguía cumpliendo, podría ser ratificado su inocencia en ese momento y salir en libertad. A través del estudio jurídico lo que se hizo sí fue presentar previo a la audiencia de juicio ya un recurso de habeas corpus, pues a la fecha en la que él fue sentenciado la fecha que él fue sentenciado ya se habían superado los plazos para que él cumpla su prisión preventiva. La Constitución establece que una persona puede estar privada de libertad cumpliendo esta medida cautelar por un año, y esta situación ya se había hecho efectiva en el caso de don Víctor Guayas. Él estaba cumpliendo prisión preventiva con un año y unos pocos días. Es ahí cuando se activó ya la vía constitucional para exigir su libertad. Si bien eso quiere decir, Francisco, que él estaba detenido ya ilegalmente. Exactamente, sí. Esa fue la situación que se planteó en el habeas corpus, ya su detención ilegal, arbitraria e ilegítima. Además de sostener que la medida cautelar de prisión preventiva, a más de haber superado el plazo, fue dictada de forma inconstitucional e ilegal por no verificarse los requisitos que el Código Penal establece en estos casos. Lamentablemente, los jueces de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, de la Sala Penal, no aceptaron este recurso, lo que nos llevó a presentar una apelación del habeas corpus que también fue negada por la Corte Nacional de Justicia. Y es interesante lo que dice la Corte Provincial y la Corte Nacional de Justicia en este caso, porque a pesar de que en la fecha en la que se presentó el habeas corpus no existía una sentencia en firme contra don Víctor Guayas, los jueces de estas diferentes salas determinaron que don Víctor Guayas ya tenía responsabilidad penal, arrogándose funciones que no les competían a ellos en su calidad de jueces constitucionales en ese caso, y sin haber respetado siquiera un debido proceso, es decir, permitir que el proceso penal continúe desarrollándose y sea la Corte Provincial de Justicia del Guayas, en el caso penal, quien decida respecto de la responsabilidad o la inocencia de don Víctor Guayas. Ahora, Francisco, hemos escuchado diversos comentarios y quizás uno de ellos, porque me llegó directamente, tiene que ver con el hecho de que él no estaba de ninguna manera detenido por ser un líder social, por ser un defensor de los derechos, de la naturaleza, del agua, sino por haber participado en hechos de violencia, lo que le habría llevado precisamente a tener una acusación de sabotaje. ¿Qué nos puede decir usted al respecto? Hay que identificar una situación en concreto. Efectivamente, don Víctor Guayas era una de las personas que, junto con la comunidad de Molleturo, las diferentes comunidades que forman la parroquia de Molleturo, estaban en contra de las acciones mineras ejecutadas por el Estado en este sector, y se consideraba así dentro del grupo de los defensores del agua y de los derechos humanos. Uh-huh. Ahora bien, la detención de don Víctor Guayas se da en el Cantón Naranjal en el contexto de las protestas de octubre del año 2019, donde
Si bien no se relacionaba directamente con la defensa de la lucha del agua, él estaba ahí ejerciendo sí su derecho legítimo a la protesta, al reclamo en contra de las medidas tomadas por el gobierno en ese entonces. Decir que él estaba participando de un hecho de violencia o un hecho ilegítimo, no lo podemos afirmar, pues en todo caso las sentencias que se dictaron en contra de él no tuvieron la calidad de ejecutorias como para determinar una verdad al menos procesal de lo ocurrido. De lo que yo puedo informar a la ciudadanía respecto del caso de don Víctor Guayas es que lamentablemente él fue detenido por miembros de la Policía Nacional por ser la única persona que no pudo ir después de una persecución que hubo iniciado una balacera en ese sector. Eso es al menos la prueba que consta en el proceso y yo puedo determinar que lamentablemente don Víctor Guayas fue el único de 60 manifestantes detenidos en ese contexto y a quien la policía en un primer momento y después Fiscalía pretendió criminalizar a través de un proceso penal por sabotaje. Ahora, otro de los temas que se ha manifestado a propósito de esta detención y de este lamentable acontecimiento que se dio en la penitenciaría del Litoral respecto de Víctor Guayas es que no hubo tampoco una prueba que efectivamente involucre a Víctor Guayas, es decir, la parte acusatoria, digamos así, no pudo demostrar que efectivamente él había participado de ningún hecho de esta naturaleza de la cual se lo acusaba. Sí, quiero aquí hacer una aclaración. A través de nuestro estudio jurídico nosotros conocimos el proceso cuando ya existía una primera resolución del tribunal y estaba pendiente el recurso de apelación. No llevamos a cabo la audiencia de juicio en el proceso penal anterior, sino simplemente ya íbamos a ejecutar la fase de la apelación y también a la par presentamos ya el recurso de habeas corpus y la respectiva acción extraordinaria de protección. Pero de lo que revisamos en el proceso penal existen grandes falencias, al menos ya lo ocurrido en la audiencia de juicio. Por un lado, las pruebas con las cuales se pretendió responsabilizar a don Víctor Guayas del delito de sabotaje fue el testimonio de policías y miembros de la Comisión Nacional de Tránsito, quienes en sus testimonios sí se contradicen en cierta forma al determinar que de un grupo de 60 manifestantes, 50 manifestantes que hubo en ese sector de Naranjal, únicamente don Víctor Guayas fue la persona que tumbó a los policías de las motocicletas, la única persona que agredió a los dos policías de la Comisión Nacional de Tránsito, agentes, perdón, de la Comisión Nacional de Tránsito, la única persona que tumbó las motocicletas, que botó gasolina en las motocicletas y que prendió fuego a las motocicletas. Y además de eso, la persona que posterior a ello lanzó piedras a un patrullero de la Policía Nacional, destruyendo sus ventanas, cuando, más bien dicho, los policías que pudieron determinar esta situación se encontraban a más de 50, 60, 100 metros de distancia de las motocicletas y los agentes de la Comisión Nacional de Tránsito estaban siendo agredidos por otras personas. Es decir, no había concordancia entre lo dicho por los agentes de la comisión, los agentes de policía y además se presentó por parte de la defensa de don Víctor Guayas en ese momento testigos que estuvieron en el lugar de los hechos y que informaron a los jueces del tribunal que fueron dos sujetos encapuchados quienes procedieron a la quema de las motocicletas, es decir, identificaron a otras personas como las responsables de este hecho. Y una cosa curiosa que ocurre aquí es que dentro del proceso penal se designa un perito para que realice un reconocimiento de la evidencia, en este caso de las motocicletas, que era la prueba material del supuesto daño que hubo en los bienes, los bienes públicos, y el perito dice una cosa bastante interesante. Efectivamente, las motocicletas están destruidas porque eso me comentaron a mí, los miembros de la Agencia Nacional de Tránsito, es decir, ni siquiera... no lo vio. No lo vio, ni siquiera hizo una valoración de los elementos que había en el proceso. Entonces, sí llama mucho la atención de cómo los jueces del Tribunal Penal de Durán pueden sentenciar a una persona con testimonios contradictorios, sin la evidencia física y con testigos que indican que efectivamente don Víctor Guayas no fue la persona que había realizado esos hechos ilícitos, esos hechos ilegítimos. Ahora, sin embargo, sí, Francisco. tomemos esta sentencia que se encontraba ya pendiente del recurso de apelación. Y toda esta situación que ha vivido Víctor Guayas, su familia, pero además un altísimo número de personas privadas de la libertad, además sin una sentencia condenatoria o en circunstancias ilegales, como el caso que estamos tratando en esta mañana, ha llevado a observar la actuación, en este caso, de toda la administración
de justicia, de la actuación que debería además tener los otros poderes del Estado, en este caso el Ejecutivo, el propio gobierno nacional, pero quizás desde la práctica que tienen ustedes como abogados, definitivamente es urgente una reforma a las leyes, es decir, prestarle atención a lo que está ocurriendo con el sistema de justicia. Yo creo que las reformas que se podrían presentar a las leyes, en este caso, desde mi perspectiva personal, es la disminución de penas. Lamentablemente, el hecho de que existan penas mucho más agravadas para delitos que antes no tenían esa pena privativa de libertad ha generado que exista sobrepoblación carcelaria, y eso evite un control eficiente por parte de los miembros de los guardias de los diferentes centros de privación de libertad. Además, también capacitar mucho más a nuestros jueces respecto del tema de derechos humanos y el uso racional de la prisión preventiva, pues las últimas estadísticas nos dicen que al haberse modificado el Código Penal, al estar vigente ahora el COIP, el número de personas recluidas con prisión preventiva ha aumentado de forma exagerada. Es decir, la prisión preventiva, antes de presentarse como una medida de última ratio, ha venido siendo ya la regla general, la regla principal al inicio de un proceso penal. También es decepcionante ver cómo, en el caso particular de don Víctor Guayas, y entiendo también el caso de otras personas, el sistema judicial ordinario y el sistema judicial constitucional falló de forma evidente, vulnerando derechos de don Víctor Guayas sin posibilitar una defensa adecuada, al menos desde su libertad, que hubiera este momento sí garantizado la vida de don Víctor Guayas. Por parte del Ejecutivo sí esperábamos una respuesta mucho más eficiente respecto a la crisis carcelaria. Hemos vivido constantemente con estados de excepción dentro de los centros de privación de libertad, y lastimosamente hasta ahora no se ha presentado un proyecto, un plan o un manejo adecuado de la crisis carcelaria. Es decir, pretendemos vivir de estados de excepción sin dar una respuesta eficiente al problema que tenemos, y esa es una responsabilidad muy seria por parte del Ejecutivo en este momento. Y respecto de las actuaciones de la Asamblea Nacional, y además en el caso relacionado a don Víctor, por supuesto. Sí, se había presentado en el caso de don Víctor Guayas a través de las diferentes alianzas de derechos humanos, y se había facilitado información por parte del estudio jurídico para presentar una solicitud de amnistía que se encontraba tramitando en la Asamblea Nacional. Sin embargo, la ley y la Constitución establecen que procederá únicamente cuando ya exista sentencia. En el caso de don Víctor Guayas no existía, y estábamos justamente trabajando a la par para permitir que se ejecute, que se dicte una sentencia ya ratificatoria o condenatoria del Estado, condenatoria, para saber si procedíamos o no con la continuación de la amnistía. Lamentablemente, los plazos también y los procesos que se establecen en la Constitución y la ley respecto de las amnistías sí toman un tiempo, en el cual lastimosamente no pudo haber un accionar efectivo para los derechos también de don Víctor Guayas a través de esta otra función del Estado. Se ha dicho, sí, lo que yo escuchaba, y eso sí quiero hacer un llamado de atención a las personas que están comunicando rumores falsos, que don Víctor Guayas estuvo abandonado, que don Víctor Guayas no tuvo el apoyo de diferentes sectores, y que más bien ahora, ante su muerte, pretendemos accionar o pretendemos apoyar a la familia de don Víctor Guayas como última medida. Lo que sí quiero especificar es que siempre don Víctor Guayas tuvo el apoyo de diferentes alianzas de derechos humanos, de personas que luchaban por la defensa del agua, y también de asociaciones jurídicas colectivas para pretender su libertad, o al menos un debido proceso en el momento en que él estaba siendo juzgado por el delito acusado. Bien, queremos agradecerle al abogado Francisco Machado de Cusca Estudio Jurídico, quien nos ha comentado sobre algunos detalles del proceso que venía enfrentando Víctor Guayas mientras estaba detenido en este caso en la penitenciaría del Litoral, y quizás tal vez consultarle, Francisco, si es que están pensando ustedes ahora en continuar con alguna acción frente al Estado, o quizás incluso organismos internacionales para conseguir primero responsables y quien se responsabilice de estos hechos, en este caso de la muerte, del asesinato de Víctor Guayas, pero sobre todo una reparación integral.
Se ha analizado, como, al menos en el plano personal como abogado, se ha analizado la posibilidad de presentar una acción en contra del Estado por responsabilidad civil extracontractual, pero para accionar esa vía primero necesitamos la autorización de la familia de don Víctor Guayas, de la esposa de sus hijos, y no nos hemos podido contactar de forma directa con ellos, al menos respecto de este tema. Pues entendemos que la prioridad ha sido primero recuperar el cuerpo de don Víctor Guayas para poderle dar el último adiós, despedirse, y después sí empezar las diferentes acciones que se puedan presentar para buscar justamente una reparación integral. El Estado efectivamente es responsable a través de las omisiones realizadas por la función judicial, la función ejecutiva, quienes no pudieron dar una respuesta adecuada cuando don Víctor Guayas exigió la tutela de sus derechos. Bien, muchísimas gracias, Francisco. Él es abogado de Cusca Estudio.